Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar el día de hoy con un programa que tiene que ver con la historia económica. Nos van a contar cómo estos almacenes que ahora nos llaman la atención, como Liverpool y fábricas de Francia y todo esto, tienen un origen precisamente en Guadalajara, familias francesas que vinieron a abrir almacenes y que impusieron moda. De esto y más vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ha construido la economía mexicana a lo largo del tiempo? Durante 3 días, especialistas de distintas instituciones del país se reunieron en el Colegio de San Luis para compartir investigaciones, ideas y reflexiones en las 5ª Jornadas de Historia Económica del Occidente de México. Este encuentro, coordinado por la doctora Adriana Corral, convocó a historiadores y economistas interesados en comprender los procesos económicos que han dado forma a las regiones del país. A través de mesas de trabajo, conferencias y presentaciones editoriales se abordaron temas como la historia fiscal y monetaria, las transformaciones del campo, las dinámicas del comercio y la participación de actores locales en escenarios globales. Más allá de revisar cifras y documentos, estas jornadas permiten mirar el pasado económico de México desde múltiples perspectivas, revelando las conexiones entre la historia, la sociedad y el territorio. Porque entender nuestra historia económica es también entender quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. Consulta las sesiones en nuestro canal de YouTube y no te pierdas de más eventos como este. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando aquí desde el Colegio de San Luis. Hoy vamos a tener una segunda parte de esta serie de charlas con invitados especiales que amablemente han aceptado la invitación a este espacio porque nos están visitando de varios lugares de la República Mexicana y están concentrados en las 5ª Jornadas de Historia Económica del Occidente de México y que bueno, justo ese será nuestro tema, que nos ayuden a revisar, a entender un poco, que nos cuenten cómo es que la historia de las regiones, la historia de los estados, de algunas ciudades de nuestro país ha impactado en lo que hoy es México, en el desarrollo económico, en el desarrollo social incluso. ¿Por qué no? Porque algunas decisiones de tipo económico o financiero seguramente impactan en fenómenos sociales como la migración de algunas familias, de desarrollos o polos de desarrollo económico que obligadamente impactan en la vida, en la dinámica de las personas, de las ciudades, de los pueblos. Así que bueno, pues vamos a saludar a nuestros invitados de hoy y damos la bienvenida al doctor Jorge Silva Riquer. Él es de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buen día. Bueno, también está con nosotros el doctor Jesús Méndez Reyes. Él es del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto volver al Colegio de San Luis. Bueno, pues entonces, ¿ya habían venido los dos? ¿Ya lo conocían? Ah, qué bueno. Sí. Pues siéntanse como en casa. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar primero. A ver, doctor Jorge Silva, quisiera preguntarle que nos comente un poco por qué es importante estudiar la historia desde las regiones y que permitir pues revisar esta historia económica no solo desde un punto de vista muy centralista como tradicionalmente ocurre en nuestro país, ¿no? Se centralizó en muchos sentidos, en lo político, en lo social, hasta en la investigación histórica. Cuéntenos un poco de esta importancia. Claro, empiezo un poco con mi experiencia. Yo soy de la Ciudad de México, viví mucho tiempo y viví los beneficios del centralismo. Cuando me traslado a vivir a Morelia me doy cuenta de esta. Que los colegas me lo decían, pero como no lo vive uno, no es importante. A partir de ahí, entonces, lo que me movió para empezar a hacer este tipo de estudios es empezar a entender cómo al interior de cada estado los grupos políticos y sociales iban organizándose para darle forma y consolidación a su propio estado, a su propio territorio,
a partir de identificar su territorio, delimitar su territorio y a la población. Y entonces a partir de ahí entonces ver cómo cada estado tiene sus particularidades en términos de esta formación, que no son las mismas, ¿sí? Y empezar a descubrir que entre estos grupos políticos tenían una comunicación muy estrecha y muy cercana entre diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, la zona del centro del país se comunicaban los legisladores de Michoacán con los de Jalisco, con los de Guanajuato, con los de Querétaro, incluso con los del Estado de México, y entonces acordaban y iban definiendo el cómo empezarlo a organizar. Y esta parte es muy importante porque esto nos habla de esta presencia de los estados, ¿sí? Que es muy importante y que solamente la podemos empezar a entender cuando estamos viviendo en este tipo de lugares, ¿no? Doctor, le preguntaría lo mismo, doctor Jesús Méndez, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Por qué es importante estudiar la historia económica desde las regiones y no únicamente a nivel nacional, a nivel macro? Bueno, yo me desenvuelvo en una región que está limítrofe con Estados Unidos después de perder la guerra con la Unión Americana. Entonces, siempre fue una región totalmente alejada del centro del país, de las decisiones, ¿no? Y hay discurso en donde se nos tilda de que estamos más cerca de lo estadounidense, de hablar inglés, de entender la dinámica de California, de la California que se quedó en Estados Unidos, a integrarnos a México, ¿no? Entonces, desde aquella frontera, nos hemos sentido o nos sentimos en un momento determinado pues muy alejados. Este occidente que están recorriendo mis colegas ahora que organizaron el 5º encuentro de historia económica del occidente, mueven justamente el espacio geográfico y se preocupan por las otras regiones. Antiguamente existió las provincias internas de occidente, que incluían Sinaloa, Sonora, y eventualmente a las Californias y Arizona, ¿no? Cuando pertenecían a México. Entonces, platicar, descubrir y sobre todo comunicar a la gente que vive en nuestra región, que viene de diferentes lugares del país, por la dinámica propia del siglo XIX y del siglo XX, en donde tenemos migración interna, tenemos migración externa, repatriados, ahora con los problemas de las fronteras internacionales y las políticas económicas del vecino país del norte, pues sí, siempre entender, explicarle a la gente que los que vivimos ahí, que los que formamos una comunidad, provenimos de diferentes lugares, pero que justamente eso, caminamos a entender nuestro presente, definir nuestro futuro, pero no lo podemos hacer si no platicamos del origen, ¿no? De la historia, de los principios. Entonces, por eso nuestro interés, porque la historia económica, la historia desde todos los ámbitos, pueda ser conocida, difundida y sobre todo integrada pues, a este gran occidente que mis colegas han movido ya hacia las Californias. ¿Nos podrían ubicar geográficamente dónde los estados de hoy, en dónde está el occidente? Claro, bueno, el occidente técnicamente quedaría en Michoacán, Jalisco, Colima, a lo mejor un poquito en Nayarit. Es lo que tradicionalmente conocemos como el occidente, sí, ¿no? Pero hoy están revisando un poquito más para arriba. Sí, porque historiográficamente el noroeste es el que correspondía ya justamente tal vez a la mitad de Nayarit, Sinaloa, Sonora y la península de Baja California. Noroeste, es cierto. Sí, y ya el centro norte, bueno, pues está Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, y ya justamente el noreste, Tamaulipas y los otros estados, ¿no? Entonces, el noroeste, nosotros nos hemos considerado desde el noroeste, pero no pensando desde el viejo occidente, ¿no? Desde estas provincias de la etapa novohispana, que bueno, eventualmente se movieron justo no teníamos línea internacional y se movían más allá de los espacios que conocemos ahora como línea internacional o frontera novohispana. ¿Podrían platicarnos algún ejemplo? Comenzaría con usted, doctor Jorge Silva, de esto que nos contaba, ¿no? Cómo los actores locales o regionales se van poniendo de acuerdo en alguna muestra que nos ilustre a los que no tenemos toda esta expertise. Claro. Hay momentos álgidos en la historia del siglo XIX, XX y XXI en donde hay que tomar decisiones y modificaciones, ¿no? Estos están marcados principalmente por algunos momentos en donde se va construyendo las constituciones estatales, por ejemplo, en momentos importantes en el siglo XIX, 24, 57. ¿Cómo en qué impuestos vamos a cobrar ahora?
Y a partir de ahí, exacto, ¿sí? ¿Cómo tenemos que implementar esto? Y ahí hay un elemento que es muy importante que sí es necesario decir. Los estados tienen que empezar a definir qué van a cobrar y para qué van a cobrar, ¿sí? Uno como causante cautivo contemporáneo nos llega nuestro sobre y ya nos hicieron el descuento de los impuestos, ¿no? Y a veces tenemos oportunidad de solicitarle al SAT que nos regrese un dinero, ¿sí? Porque pagamos de más impuestos. Para llegar a ese proceso es necesario empezar a definir muchas legislación, muchos conceptos y empezar a crear legitimidades que permitan reconocer tanto al trabajador, a los trabajadores, trabajadoras, ¿sí? Como al Estado, qué es lo que vas a hacer con mis dineros, ¿sí? Entonces, pasar de una situación de potestad donde yo tengo el derecho y yo cobro lo que yo quiero, a pasar a un proceso de impuestos liberales, donde hay una serie de principios de proporcionalidad, de igualdad, de uniformidad, y empezar a decir, estos impuestos que tú me estás dando, no me los voy a gastar sino los voy a invertir en. Y ahí esa diferencia es muy importante. Un Estado que pueda tener esta relación muy clara, puede tener un desarrollo urbano, de salud, de educación, mucho más sólido, más consolidado. ¿Y hay registro de todo esto? Claro, ¿sí? Y la discusión es esa, ¿no? En un primer momento del siglo XIX la discusión es, necesitamos sacar dinero para pagar, no tenemos dinero para pagar. Y la segunda mitad del siglo XIX empiezan ya los legisladores a decir, no, hay un contribuyente, hay que hacer un fomento, es el concepto que se empieza a utilizar, para ayudar. Y entonces, pues si no hay dinero para construir el puente en el pueblo de Pénjamo, para que pueda pasar a La Piedad, bueno, el Estado invierte, construye el puente y entonces ya los pobladores pueden ir de un lado a otro. Entonces empieza a darse ese fomento, se empieza a crear inversión en términos de agricultura, etcétera, etcétera. Y eso ayuda mucho. Entonces hoy en día lo que hay que pedir es que nuestros impuestos sean bien invertidos, ¿no? Y ahí está el antecedente, ¿no? Que está registrado, me imagino, en actas, porque efectivamente en el siglo XIX pues estaba integrando la nación, estaban aprendiendo los estados a hacer eso, a ser parte del Estado mexicano. Vamos a ir a una pausa, regresando le vamos a preguntar a nuestro otro invitado, al doctor Jesús Méndez, porque bueno, él viene del norte y la gente del norte ha tenido un papel muy importante, los actores se han vuelto protagonistas del cambio en lo político, en lo social, en lo económico, y le vamos a pedir también un ejemplo para que nos cuente pues cómo ha sido esta evolución histórica. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y nos quedamos en que nos están contando con un poquito más de detalle, con algunos ejemplos que nos ayuden a entender a usted y a mí cómo es que esta historia del siglo XIX o de principios del siglo XX, procesos económicos, sigue impactando en lo que hoy, sigue teniendo repercusiones en este siglo XXI o en la sociedad que hoy conocemos. Y el doctor Jesús Méndez, que nos acompaña de la Universidad Autónoma de Baja California, le vamos a pedir un ejemplo un poco en este sentido, ¿no? Como para entender, porque la dinámica social y económica y política de la gente que vive en esta franja fronteriza o en esos estados del norte, todavía hasta la fecha, ¿no? Piensan y actúan y responden a una realidad distinta a la del sureste mexicano o a la de los estados del centro. Cuéntenos un poco el ejemplo de esta historia económica que ha usted abordado. Bueno, creo que puedo comenzar con el tema de los extranjeros, ¿no? De la inversión extranjera directa y cómo fueron asentándose en diversos momentos de la historia de la región, del norte de la península. Pues gente que venía desde Rusia, por ejemplo, ¿no? Británicos, japoneses, chinos. ¿Siglo XIX? Siglo XIX, XVIII, XIX y luego ya en el XX, por supuesto, estadounidenses, franceses, italianos, chinos nuevamente. Entonces esa dinámica de convivir con otros pueblos le ha dado también sentido al siglo XX, siglo XXI,
cuando muchos de los emigrantes centroamericanos que han llegado, sobre todo haitianos, centroamericanos, tienen que integrarse o buscan integrarse a la comunidad mexicana que vivimos ahí. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Yo partiría tal vez de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos mexicanos que viven en Estados Unidos o que están en los estados fronterizos y tienen que sumarse a las actividades productivas en la Unión Americana, ¿no? Entonces, ahí comienza un acuerdo, el famoso Acuerdo Bracero, por ejemplo, en donde muchos mexicanos, mexicanas, cruzan y se insertan en la industria estadounidense, pero también en el sector agrícola. Y esto detona también otro sector que va a ser el pesquero, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, la península de Baja California tiene el Golfo de California, por un lado, el Océano Pacífico, y la relación histórica siempre ha sido con los países asiáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, explotar los recursos del mar fue también una ventaja, ¿no? Una ventaja comparativa para nosotros, porque pudimos venderle una cantidad ingente de especies marinas a Asia, pero también a Estados Unidos. Y para hacerlo, entonces, se organizaron cooperativas, ¿no? O sea, la gente no sabía pescar, por supuesto. Llega la reforma agraria y lo que empiezan a repartir son tierras en Mexicali, en los espacios de Tecate, Tijuana, Ensenada. Y bueno, mucha gente que llega dice, bueno, pues sí, pero pues aquí estas tierras están muy secas, no son propias para la agricultura, no son propias para la ganadería extensiva. Entonces, lo que observan es que sí hay pues un recurso marino importante que se puede enlatar, que se puede vender también congelado o bien fresco, ¿no? Y eso organiza a las comunidades en pequeños grupos que les llamamos cooperativas, un ejercicio de economía social, y así es como va moviéndose nuestra región, al menos la península de Baja California, y llegando ya el fin de la Segunda Guerra Mundial, México se da cuenta que la península y algunos de los estados que comparten la línea internacional son también generosos para contribuir, en este caso, a las tasas impositivas, a la política fiscal del país, y ya cambia la dinámica, ¿no? Entonces va a haber un programa nacional fronterizo justo para desarrollar la industria manufacturera, que son las famosas maquilas. Las maquilas. Entonces, en la industria maquiladora pues se necesita mucha mano de obra. Se va llegando justamente gente que se integra a esta industria y que viene de diferentes lugares, pero también de diferentes países. Y eso es lo que le da cierta personalidad también a la frontera. Tuvimos perímetros libres, una zona libre que nos permitía cruzar a comprar mercaderías a la Unión Americana y regresar, ¿no? Sin pagar un arancel o los impuestos tan altos. Y esa era una crítica permanente desde el centro del país, desde la política fiscal de Ciudad de México, pero diciendo, bueno, es que estos son ciudadanos beneficiados, son mexicanos que están por encima del resto, ¿no? Pero sí, el costo de vida también en las ciudades de la frontera son muy altos. Entonces, tiene que compensarse un poco de esta manera. Y claro, ya después de la inversión extranjera directa, pues vienen muchos mexicanos, muchos emprendedores que van a estar en los sectores productivos. Y, por ejemplo, en el sector agrícola hemos desarrollado una industria vitivinícola muy importante, ¿sí? El vino de Baja California, el vino también de California, de Napa Valley, pues es altamente preciado, el olivo, los espárragos, los frutillos rojos, el tomate cherry. Entonces, viene acompañado el sector agrícola, el sector industrial, manufacturero, el sector de la pesca, ¿no? Entonces, no extrañamos tanto los otros recursos que pudieran tener nuestros hermanos del sureste, ¿no? Maderas, selva, pues otras mercaderías, sí, otros recursos que pueden venderse tanto a nivel regional y local como para exportación. Les preguntaría ahora a ambos, ¿cuál es la relevancia hoy de la historia económica para entender un poco los desafíos actuales en el país? Somos un país con muchas desigualdades sociales, en medio de un desarrollo territorial desigual también, en donde hay muchos factores que están incidiendo. ¿Cuál es la importancia de seguir estudiando la historia económica, doctor? Yo creo que es básica y fundamental. La historia económica nos permite no solamente estudiar la parte económica, los números, los registros, ¿sí? Los ingresos, los gastos, sino también empezar a definir
y explicarnos las diferentes políticas públicas que se tienen que empezar a implementar. Un ejemplo. Los censos de población nos sirven para poder saber cuánta población tenemos en un momento determinado, pero también nos permite saber las edades de población. Las edades de población nos van a permitir entonces empezar a saber qué política pública tenemos que implementar en salud, hospitales, clínicas, médicos, educación, escuelas, profesores, programas, becas, ¿sí? Para que la población que va creciendo vaya obteniendo y se vayan cubriendo esos recursos. Entonces la historia económica nos permite empezar a entender eso y poder empezar a hacer políticas públicas apropiadas para ir resolviendo los asuntos que se nos van presentando constantemente. Otro ejemplo que es muy importante. Hoy en día se habla mucho de la reforma fiscal y nosotros como contribuyentes nos quejamos mucho, nos cobran mucho, ¿no? A los trabajadores con salarios empleados fijos nos quitan alrededor del 33% del ingreso, lo cual es bastante, más de una tercera parte de nuestro ingreso o una tercera parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a partir de esto entonces tenemos que pensar una reforma fiscal que se vaya adecuando a todo el movimiento económico que se va dando. Y la historia económica nos va a permitir empezar a definir esos tipos de políticas y no empezar a hablar de ahora hay que crearle un impuesto a los refrescos y un impuesto al tabaco. ¿Y qué va a pasar? Pues mercado negro inmediatamente, ¿qué va a pasar? Que también está registrado en la historia y eso deberíamos haberlo aprendido hace mucho. Doctor, misma pregunta. ¿Sobre política fiscal? No, más bien sobre la importancia de la historia económica para entender y enfrentar los desafíos que en el siglo XXI estamos viviendo como país y como mundo, ¿no? Decía yo, las desigualdades económicas, sociales, los desiguales desarrollos en los territorios, no sé, al respecto. Sí, mirar la historia en general y el avance, la evolución, el devenir de las comunidades desde una óptica muy focalizada, como va a ser la economía o la historia económica, le da pies o cabeza también a los otros elementos, la historia social, la historia política, la historia cultural, la historia de las migraciones, y comunicarle también a los alumnos, porque ese es un asunto interesante, ¿no? Los alumnos tienen miedo de entrar a historia económica porque hay números, porque hay estadísticas, porque pues el sistema educativo no ha formado de manera suficiente y eficiente a los jóvenes y a los niños en habilidades contables, ¿no? Porque hay un censo que revisar del siglo XIX que nos diría mucho, ¿no? Que es una radiografía histórica quizá. Sí. Y entonces, bueno, pues tendencialmente hemos visto que la historia económica se va abandonando. Cuando es un elemento, es una herramienta de análisis de la comunidad, pues necesario. Lo han mencionado en el caso de los impuestos. Yo me iría al caso que estamos viviendo también con los aranceles, ¿no? Que nos están poniendo aranceles sin ninguna consideración, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también que entender que la historia del pensamiento económico, la historia de la economía pasa por estos derroteros que van articulándose: libre comercio, proteccionismo, intervención del Estado o privilegiar a la iniciativa privada y a la iniciativa cooperativa, ¿no? Entonces, en esos vaivenes hay que poner a la historia económica a discutir con lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Que el presidente de la Unión Americana se le ocurre decir, pues ahora vamos a poner impuestos y a correr a todos los mexicanos de la Unión Americana, no entiende justamente de qué se trata la economía ni la historia económica de su país, y por eso pues van a haber resultados negativos tanto para ellos como para el resto del mundo, ¿no? Bueno, pues terminamos así la entrevista con nuestros primeros dos invitados. Vamos a los siguientes bloques con otros invitados también que están asistiendo a las quintas jornadas de Historia Económica del Occidente de México. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias al doctor Jorge Silva de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También despedimos al doctor Jesús Méndez de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, y acuérdense que el norte también integra a México. Yo diría que han formado parte indispensable para entender mucho de lo que hoy somos. Gracias a los dos y nos vamos a una pausa. Recuerde que estrenamos el programa hoy en tele, mañana está listo en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Continuamos. ¿Quieres transformar la manera como se entiende a la sociedad? El Colegio de San Luis te invita a formar parte del Doctorado en Ciencias Sociales, un programa de tiempo completo diseñado para quienes buscan investigar a fondo los problemas sociales más urgentes.
Este doctorado ofrece 3 áreas de formación: teoría, metodología y especialización, además de seminarios, trabajo de campo y estancias de investigación en instituciones nacionales e internacionales. El programa cuenta con 6 líneas de investigación que van desde actores sociales y políticas públicas, desigualdades y violencias, estudios del territorio, problemas políticos contemporáneos, hasta temas de agua, comunidades y medio ambiente. El doctorado pertenece al Sistema Nacional de Posgrados, por lo que podrás postularte para la beca de la Secretaría de Ciencia. Tienes hasta el 8 de mayo del 2026 para enviar la documentación correspondiente. Para mayores informes puedes enviar un correo a c.doctorado@colsan.edu.mx. Si te interesa profundizar en debates, crear conocimiento nuevo y aportar soluciones a los desafíos actuales, esta convocatoria es para ti. Consulta los requisitos, plazos y detalles en nuestra página web www.colsan.edu.mx en la sección Convocatorias. Haz de la investigación tu camino. Súmate al doctorado en Ciencias Sociales del Colsan. Bien, continuamos con esta charla y hoy tenemos 2 invitados especiales también que nos acompañan aquí en este espacio y queremos agradecer que hayan aceptado la invitación. Está con nosotros el doctor Sergio Manuel Valerio Ulloa, él es del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Fernando Soria, él es investigador de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, cuéntenos un poco, lo que le hemos estado preguntando a sus colegas tiene que ver con que por qué es importante estudiar la historia económica, un poco precisarlo, por qué desde las regiones es importante y evitar toda esta mirada nacional o centralista que tradicionalmente nos acostumbraron en la escuela, ¿no? Y que nos ayuda a ir entendiendo, o más bien, que nos ayuda a entender, doctor. Sí, bueno, durante mucho tiempo la historia nacional había predominado en todo el discurso historiográfico, pero desde hace como 30 años se fortalecieron los estudios de historia regional y cada región pues tiene sus propios historiadores y especialistas. En el caso del occidente de México y específicamente el estado de Jalisco, yo he estado trabajando desde hace 30 años en varios temas sobre historia económica y esto es muy importante porque se entiende mejor cuál ha sido el desarrollo de cada región y cómo se explica el presente ahora, ¿no? De todos esos procesos que ya tienen tiempo desde la época colonial, prehispánica, hasta la actualidad y eso tiene que ver mucho pues, con la conciencia y la identidad regional. Un poco le preguntaría lo mismo, bueno, desde la perspectiva a lo mejor de el sureste. ¿Tú investigas Campeche? El sureste, sí. Cuéntanos cuál es la importancia de esta historia económica desde las regiones y particularmente en Campeche, por ejemplo. Claro. Gracias, Lidia. Bueno, a partir de ese cambio historiográfico, ese viraje, habría que considerar precisamente que estas regiones son demarcadas por esas investigaciones y por esos historiadores. Es decir, las regiones no están preestablecidas en ese espacio territorial y a partir de esa consideración teórico-metodológica y estudios precedentes de Eric Van Young, principalmente, que estudió la región de Guadalajara, su mercado, y Ignacio de Río, a partir de esas consideraciones, es relevante dejar de lado esa mirada macro, nacional, como acaba de decir el doctor Valerio, y visibilizar precisamente la construcción de los espacios y subregiones que también existen dentro del sureste que pues no estaba tan visible dentro de la historiografía, dentro de los trabajos que se hacen de historia. Cuéntenos con un ejemplo. ¿Qué cosas, qué caso, una anécdota, una historia particular que nos permite entender, por ejemplo, las haciendas y los empresarios de Jalisco, cómo fue este proceso o esta investigación, qué elementos todavía están visibles el día de hoy?
Bueno, uno de los casos que yo he trabajado mucho es sobre los almacenes comerciales en Guadalajara. El origen de esos almacenes comerciales, quiénes fueron sus fundadores, de dónde vinieron. Y mi libro es sobre un tipo de migrantes que vienen de Francia, que se llaman los barcelonetes. Y fueron los que fundaron en el siglo XIX, a mediados, los principales almacenes comerciales de Guadalajara. Y esto se ve en otras partes, como la Ciudad de México, Michoacán, Puebla, donde se ven estos almacenes comerciales que son muy conocidos, que son las fábricas de Francia, el Nuevo Mundo, Liverpool, el Nuevo París, y tienen toda esta actividad comercial que traen novedades, y es la moda y el lujo y el buen vestir a las élites y clases medias. Y eso todavía existe, ¿no? En el siglo XIX comienza toda esta dinámica. En el siglo XIX, a mediados 1850, 1860, se empiezan a fundar estos almacenes comerciales y van progresando y se van ampliando y se van actualizando cada vez más. Entonces son empresas que fundan determinados sujetos que son empresarios que vienen de una determinada región de Francia, del sur de Francia, que es Barcelonet, y de ahí vienen y en una migración en cadena, primero los originarios y luego los padres, luego los sobrinos y así, una migración en cadena. Y esto se va a constituir pues en una constante de cada una de estas capitales de los estados, ¿no? Y es muy interesante porque ahí la historia trabaja no nada más historia económica, sino historia de la moda, historia de la cultura, incluso historia de la arquitectura de esos almacenes comerciales, ¿no? Porque se van transformando también. Eso es aplicar, digamos, que la historia a temas muy locales, regionales, que van a impactar sobre todo el desarrollo de estas economías. Claro, porque apenas hace algunos años también aquí en San Luis había fábricas de Francia y todavía tenemos un Liverpool y todos estos que de pronto parece que son nuevos y no son tan nuevos. No. Tienen una historia y un antecedente. Así es. Doctor Fernando Soria, cuéntanos un ejemplo como de este tipo que nos ayude a entender la importancia de estos procesos históricos en las regiones. De las persistencias, ¿no? Bueno, entender por qué en el sureste no han detonado la industria a comparación del norte o del centro de la República, persiste esa desigualdad y la sobrevivencia de la extracción de bienes del campo, ¿no? Históricamente esta región, siglo XIX, siglo XX, el sureste vivía pues de la extracción de productos que eran arrancados del campo literalmente, ¿no? Y no se manufacturaba, no se invertía en industria, en manufactura más, en bienes de capital, etcétera. Y esto pues causó una situación persistente de desigualdad y de que pues se abandonó prácticamente esta zona del sureste. ¿Cuál le dirían que es el impacto que van a tener en esos estudios históricos las nuevas tecnologías, los recursos que ahora se están teniendo en estos últimos años, ¿no? Las redes sociales, antes pues veíamos una foto de la familia, de los hacendados, o unos registros en papel de lo que entraba y salía en las haciendas, no sé, los registros financieros o económicos. ¿De qué manera va a impactar los estudios históricos todas estas transformaciones tecnológicas que hoy están vigentes? Bueno, sobre todo en la cuestión empresarial. Los estudios sobre historia empresarial nos dan cuenta de cómo le hicieron determinados grupos o familias o individuos para obtener dinero, ganancias y tener una fortuna. ¿Cómo lo hicieron? Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Cómo lo hicieron estas personas para ser ricos? Y el explicarle cómo hicieron, cómo fundaron estos almacenes comerciales o cómo se hicieron de una hacienda y cómo invirtieron, es darles a los jóvenes la idea de que ellos pueden emprender también sus propias empresas si siguen determinados modelos o patrones, ya sea de empresarios industriales, comerciantes o banqueros, y hacen sus alianzas o asociaciones de empresarios
para fundar nuevas empresas. Todo esto viene también relacionado con el tipo de tecnología y maquinaria que se invierte, porque también vemos la modernización de fábricas, por ejemplo, las fábricas textiles, cómo lo hicieron para fundar las principales fábricas textiles en determinado lugar y qué maquinaria trajeron e importaron. Entonces, eso es parte de aclarar las cosas, de que la riqueza no sale de la nada, ¿no? Y que para ser rico se necesita cierta estrategia empresarial. Todavía hoy persisten algunos municipios en Jalisco que son muy de la industria textil. Todavía va gente aquí de San Luis a comprar, no sé si está bien, Zapotlanejo, algunos otros que están por acá cerca, que son medio colindantes. Y estos son también, su origen está en estos antecedentes que nos comentaba. No, bueno, la cuestión es que ha variado mucho. El término de industria textil se refiere a las fábricas de telas clásicas de telas que se instalaron en el siglo XIX y siglo XX y que conformaron grandes empresas con muchas fábricas, ¿no? Las principales fábricas textiles estaban en manos de estos franceses durante el Porfiriato y primera mitad del siglo XX. Y ya después, en el siglo XX, comienzan a vender muchas de esas empresas a otros empresarios extranjeros, ¿sí? Y van cambiando. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando. Recuerden que a través de redes sociales nos pueden dejar ahí sus comentarios y que, bueno, pues están disponibles no solo este programa en el canal de YouTube, sino los que hemos tenido a lo largo de esta temporada 2025. Hacemos una pausa y regresamos para seguir charlando sobre la historia económica y, bueno, pues todos estos impactos y pues repercusiones que siguen teniendo hasta nuestros días. Continuamos. ¿Quieres entender cómo se toman las decisiones que cambian al país? La Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colegio de San Luis te ofrece una formación sólida para analizar, investigar y proponer soluciones a los problemas políticos y sociales de México y del mundo. Durante 2 años podrás adquirir herramientas teóricas y metodológicas para comprender el funcionamiento de las instituciones, el papel de los actores políticos y el diseño de políticas públicas, además de participar en proyectos de investigación, estancias académicas y experiencias de intervención en organizaciones reales. El programa pertenece al Sistema Nacional de Posgrados, por lo que podrás postularte para estudiar con la beca de la Secretaría de Ciencia. Tienes hasta el 29 de abril de 2026 para enviar la documentación correspondiente. Para mayores informes puedes enviar un correo a c.pepi@colsan.edu.mx. Si eres una persona crítica con interés en la política, el gobierno y la transformación social, esta maestría es para ti. Consulta la convocatoria completa en www.colsan.edu.mx y forma parte de una nueva generación de analistas capaces de entender y mejorar la realidad pública. Bien, continuamos platicando sobre la historia económica en nuestro país. Tenemos 2 invitados que están acá de visita en el Colegio de San Luis. Cuéntanos un poco, quedamos antes del corte, doctor Fernando Soria, de preguntarte algún ejemplo que nos pueda ilustrar la importancia precisamente de esta historia económica en las regiones. Por supuesto, Lidia.
Este tipo de trabajos que parecen muy densos nos permiten ubicar, rastrear ciertas genealogías y... ¿Qué es genealogías, perdón? Precisamente, pues, todos los árboles, las ascendencias, precisamente de las distintas familias. Como un árbol genealógico, ¿no? ¿De dónde venimos y quién siguió? Desde luego, sí, así diría. Y en ese sentido, pues, podemos ubicar estas familias y cómo labraron acumularon estos capitales originarios y incursionaron en distintas actividades, ¿no? En el caso del sureste, en el caso de Campeche específicamente, pues está la familia Donde, ¿sí? Incursionaron en la banca, incursionaron en los transportes, y a partir de los trabajos que realizo, pues veo que son personas prominentes, son privilegiados económicamente, ¿sí? Y después diversifican esos capitales en distintas actividades, incursionan en acaparar tierras, fincas urbanas, fincas rústicas, ¿sí? Y ellos persisten, hay continuidades de esas familias que actualmente pues tienen esos privilegios, ¿no? El caso de las familias Carpizo, la familia MacGregor, ¿sí? Los Ansores, que incursionaron en la política y tienen ahí pues todas las distintas actividades que han aterrizado. Muy bien, doctor, veíamos hace un momento en el otro bloque que nos contaba de toda esta historia de los almacenes, de quienes los fundaron en el siglo XIX, pero nos decía ahorita fuera del corte de un aspecto importante, la historia de la moda, que parecería ser algo medio trivial, medio superficial, pero que en realidad tiene todo un entretejido que involucra otros factores que tienen que ver, yo me imagino, usted nos lo explicará, lo social, lo político y lo económico, por supuesto. Cuéntenos un poco sobre esto de la historia de la moda. Los almacenes comerciales que todo el mundo conocemos fueron los que introdujeron a México y a cada capital y estado de la República la moda. ¿Qué era la moda? Pues la moda es la forma de vestir de manera actual, de manera que es lo último que se compra en estos almacenes, y es un poco lo que venden estos almacenes, una ilusión de ser distinguido, de ser elegante, de estar a la moda de París, de Inglaterra, de Londres, de Europa, y venden ese discurso y esa imaginación a las élites locales, a las élites nacionales y clases medias, que son los que pueden comprar estos productos. Aspirar a parecerse a los parisinas. ¿No? Como en Europa, ¿no? Y eso tiene raíces también económicas, porque la moda es un sistema económico en donde se producen telas, se producen vestidos, se producen sombreros, se producen trajes, se producen determinadas cosas que tienen que ver con la moda, la forma de vestir, pero es un sistema económico que tiene que ver desde la producción, la plantación de algodón, la producción de textiles, la confección de vestidos y la venta también de ellos en estos almacenes. La moda surgió en el siglo XIX con grandes modistas que eran los que diseñaban los vestidos que la gente se iba a poner. Y entonces surge el modisto también, el diseñador, pues. Y las capitales de la moda, que es París, en el siglo XIX. Entonces todo el mundo quiere vestirse como en París, ¿no? Para ser moderno, para ser elegante, para ser distinguido y no parecerse a las clases bajas. Sobre todo considerando el México de ese siglo, de la segunda mitad del siglo XIX particularmente, ¿no? Y del XX, ¿no? Porque claro, la moda viene de fuera casi siempre y es una forma de imitar lo nuevo. Claro. Bueno, tengo que preguntarles también un aspecto que a lo mejor no nos es tan atractivo, pero que creo que desde el punto de vista de los expertos, de los historiadores, es muy relevante. La historia económica de Occidente, ¿qué retos se enfrenta en el tiempo actual? La historia económica. La historia económica, la investigación propiamente de la historia económica, ¿qué retos podría enfrentar ahora con las nuevas tecnologías? No sé si hay nuevas metodologías. ¿Dónde se inscribe la importancia de la historia económica o de la investigación en historia económica en el siglo XXI y de qué manera nos ayuda a entender la realidad que hoy estamos viviendo como país? Bueno, hay muchos intereses, sobre todo de empresarios, por
entender un poco más su campo, ¿no? Por ejemplo, el caso más representativo de Guadalajara ahorita es el tequila y el agave y el paisaje tequilero. Entonces, los tequileros están interesados en que su región tenga esta denominación de origen, y para conseguirlo pues hay que hacer una historia atractiva, ¿no? Además de visual y de comercial, hay que construir todo ese discurso sobre qué es el tequila, por qué la región es original, quiénes fueron los fundadores de las fábricas de tequila, los grandes hacendados de esas tierras de agave azul. Y entonces la historia económica se enfoca, según la demanda de estos empresarios, a hacerles unos estudios sobre el tequila, sobre sus orígenes, sobre la industrialización, cómo pasó de los hornos viejos de piedra en el hoyo a hacer hornos más sofisticados, tecnológicos, y todo el proceso de elaboración del tequila, que tiene que ver mucho con la cuestión tecnológica e industrial. Y luego la comercial y las empresas que salen de ahí, distintas firmas de tequila, ¿no? Entonces todo eso es muy importante actualmente, y por eso muchos investigadores se dedican a esto. Hasta puede haber mucho financiamiento por parte de estas empresas que pues les gusta que haya un historiador de su empresa, ¿no? O de su familia. Claro, es un problema muy vigente, digo un problema, sino un tema, un aspecto muy vigente, más en este momento en donde el tequila podría considerarse que está hasta de moda, ¿no? En Europa, en muchas partes del mundo. Doctor Fernando Soria, igual la pregunta en ese sentido, ¿qué nos dirías? ¿Cuál es la relevancia hoy de la historia económica? Sí, bueno, sin duda tiene que ver sobre todo con los procesos de divulgación de nuestra disciplina. Hacer entendibles a todo el público de qué estamos hablando y para entender las desigualdades que tenemos, porque somos una sociedad que tiene tantas carencias, tantos problemas, y esos problemas son de un proceso muy largo, de una larga data. Ver esas cuestiones y identificar en qué momento tuvimos esas dificultades, para procesar estas trayectorias que han sucedido, ¿no? Y un tanto aminorar esa desigualdad en el ingreso, que ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Por eso pues, podemos entender por qué somos una sociedad tan clasista, hasta racista, muchos problemas que nos aquejan como sociedad. Evidentemente, como dice el doctor Valerio, pues sí, hace falta que lleguemos a un auditorio más amplio, y también pues entender que ahora también tenemos el reto con la inteligencia artificial, ¿no? Eso también es una cuestión que tiene que ver pues hasta con la propia enseñanza de la historia, y decir que hay que tener precaución con estos dispositivos. Con estas nuevas todo lo que nos dicen, no aplicaciones. se crean todo lo que nos dicen en sus aparatitos, no para nada. Doctor, ¿cuáles son los retos con la inteligencia artificial y el uso de las nuevas tecnologías? Pues yo creo que en todo momento la tecnología tiene dos filos, ¿no? Una es ayudar, precisamente cuando aparecieron las computadoras, vino a facilitar mucho el trabajo de investigación, de recopilación de datos, de organización, y todo lo vimos como un alivio y un progreso. Siempre la tecnología tiene dos aspectos, algo que te va a ayudar y algo que te va a perjudicar. Depende de cómo nosotros la apliquemos, porque finalmente la tecnología por sí sola no hace nada. Así es. Tenemos que operarla los seres humanos. Y eso es en todo, desde la revolución industrial para acá, en todo momento. Hay cambios tecnológicos, pero que el ser humano puede adaptarse y puede superar los retos que implica. Entonces, yo no le temo mucho a la nueva inteligencia, ¿no? Si no hay quien prenda la computadora, pues no tiene nada que ver esa inteligencia. En 30 segundos, cada quien nos podrían decir cuál es la importancia de haber asistido a un evento como este de las Quintas Jornadas, doctor. Pues siempre, estos eventos sirven para intercambiar
trabajos, opiniones, reencontrarse con los amigos, que los alumnos que están egresando se incorporen también a esas asociaciones y vean cómo se difunde sus trabajos y sus conocimientos, y se aprende mucho en estos coloquios. Doctor Fernando Soria. Sí, claro que sí. Estos foros nos permiten generar ese diálogo y debatir, identificar ciertas metodologías, perspectivas nuevas, principalmente. Este foro pues terminó siendo nacional. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado, por aceptar esta invitación, y a ustedes gracias por recibirnos desde donde quiera que nos estén observando. Recuerde que lo pueden consultar este y otros programas a través del canal de YouTube del Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, gracias, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se llevará a cabo el 10º Congreso Internacional de Historia de la América Hispánica, siglos XVI al XIX, con participación de la doctora Isabel Monroy y diversos egresados del programa de Historia del Colsan, del 3 al 5 de diciembre en modalidad híbrida. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Escucha el nuevo episodio del podcast Ciencia al Aire, donde el Centro de Investigación y Docencia Económicas nos platica sobre las remesas sociales. Búscanos en Spotify como Ciencia al Aire y no te pierdas de próximas actualizaciones. ¿Estás buscando un posgrado de calidad? El Colsan tiene abiertas las convocatorias para la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana, Doctorado en Ciencias Sociales y Doctorado en Estudios Antropológicos. Aún tienes tiempo. Revisa los requisitos en nuestra página web y redes. Forma parte de la comunidad académica del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.